Buenas noches. El título de la tarea 1, Video Introducción a la Estadística, presentado por Daniel David Mackenzie Verle, su servidor. Introducción. El ámbito de la estadística en la educación abarca la aplicación de técnicas y análisis estadísticos en la investigación y la práctica educativa. Se centra en la recolección, análisis e interpretación de datos para obtener información sobre fenómenos educativos, evaluar el rendimiento estudiantil, analizar metodologías de enseñanza y mejorar los resultados educativos mediante el uso de herramientas estadísticas. Educadores y investigadores pueden tomar decisiones fundamentadas en evidencia, identificar tendencias y enfrentar desafíos en el entorno educativo. Esta disciplina es esencial para el desarrollo de políticas educativas efectivas, planes de estudio de intervenciones que optimicen la experiencia de aprendizaje y promueven el éxito estudiantil. Historia de estadística de la educación. De 3000 AC a 2025 AC se efectuaban los trabajos catastrales, censales, reconocían la división de propiedades para que fueran restituidos después de las grandes inundaciones al antiguo Egipto. 2. 1620-1674, John Grant realiza trabajo utilizando la estadística como un proceso de investigación de los fenómenos colectivos. 3. En el siglo XVII, los matemáticos Fermat y Pascal comenzaron los estudios de cálculo de probabilidades intentando resolver los problemas luego al azar. 4. De 1654 a 1705, los matemáticos Bernoulli y de Moivre produjeron los famosos teoremas de que permitieron formar el cálculo de probabilidades como una disciplina orgánica. 5. De 1719 a 1772, Action Wall, profesor de la Universidad de Göttingen, Alemania, define en términos de estadística como la ciencia de las cosas que pertenecen al Estado. 6. Principios de los siglos XIX, Alfredo Quetelet aplicó la estadística para la investigación de problemas socioeconómicos, educativos, demográficos y antropológicos. ¿Qué es la diferencia entre la estadística y la estadística aplicada a la educación? La estadística, en su calidad de disciplina, comprende de la recopilación, el análisis, la interpretación, la presentación y la organización de datos. Este ámbito es extenso y se aplica a múltiples sectores, tales como la ciencia, los negocios, la economía, la medicina, las ciencias sociales. La estadística aplicada de la educación es el contexto educativo en que se refiere a la utilización de los métodos y principios estadísticos dentro del sector educativo. Esta subdisciplina se enfoca en la manera en que las técnicas estadísticas pueden ser aplicadas para analizar y optimizar los procesos políticos y resultados de la educación. Variable de datos. Un variable estadística se define como una propiedad de muestra o población de datos en que puede presentar diversos valores. Las variables estadísticas se clasifican en dos categorías. Las variables cualitativas ordinales, se trata de variables categóricas en las que las categorías presenten un orden lógico y secuencial. A pesar de que existe una orden, la diferencia entre las categorías no es necesariamente uniforme y cuantificable. Un ejemplo de esto son los niveles de satisfacción. Muy insatisfecho, neutral, satisfecho. Y los niveles educativos, primaria, secundaria, terciaria, estas variables se utilizan cuando es fundamental clasificar datos en una orden de jerarquía, aunque no se pueden medir de manera precisa la diferencia entre los distintos niveles. Las variables cualitativas nominales son aquellas que se clasifican en categorías sin un orden específico. Estas categorías carecen de jerarquía o secuencia lógica. Un ejemplo de esto incluye los colores de los automóviles, rojos, azul, verde, el género masculino, femenino y el estado civil, soltero, casado. Las variables cuantitativas continua. La variable cuantitativa continua se define como aquella que se puede asumir cualquier valor dentro de un rango de intervalo de escala numérica. Estos valores no se restringen únicamente a números enteros, sino que también pueden incluir fracciones decimales. En otras palabras, entre dos valores cualquiera de un
variable continúa, siempre es factible encontrar un valor intermedio. Por ejemplo, a medir en metros, los valores pueden ser 1.75, 1.754 o 1.7543 metros. Estas variables son comúnmente medidas y pueden presentar infinitos valores dentro de un valor determinado. Las variables cuantitativas discreta se define como un tipo de variable numérica en que puede asumir un conjunto limitado o contable de valores determinados. Generalmente estos valores son números enteros y no pueden incluir fracciones o decimales en el rango de valores posibles. Por ejemplo, el número de hijos de una familia puede ser 0, 1 o 2, pero no puede ser 3.5 hijos. Estadística inferencial. Se fundamenta en la realidad existente utilizando una porción de la población muestra en predecir o estimar lo que sucede en un conjunto total. Esta rama de estadística es particularmente interesante ya que en el apoyo de la teoría de la probabilidad se desarrollan diversos modelos matemáticos que tienen como objetivo de representar la realidad. A través de estos modelos es posible realizar estimaciones, proyecciones que resultan en gran utilidad para los investigadores en que toman decisiones en cualquier actividad humana que puede ser observada y medida. Un caso de estadística inferencial se presenta cuando un investigador busca determinar si un nuevo fármaco es eficaz de la reducción de la presión arterial. Para ello, el investigador elige 50 pacientes diagnosticados con hipertensión, le proporciona el medicamento durante un periodo de 3 meses y registra los niveles de presión arterial antes y después del tratamiento. La estadística descriptiva se ocupa en análisis del mundo real a través de datos numéricos específicos, en lo cual constituyen la base del proceso estadístico de descripción. Para ello, se recogen, presentan, tabulan y analizan dichos datos. En este sentido, el calcular los valores de la variable o fenómeno en cuestión, como las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, se logra obtener información relevante. Variable independiente. Se define como aquella que explica, condiciona o determina alteraciones en otra variable conocida como dependiente. En otra palabra, la variable independiente se considera la supuesta causa de las modificaciones que ocurren en la variable dependiente. Esta última es objeto de un estudio por parte del investigador, quien busca evaluar el impacto de la variable independiente en la variedad del dependiente. El interés del investigador radica en analizar la posible influencia de la variable independiente sobre la variación dependiente con el fin de anticipar los cambios que pueden presentarse en esta última. Variable dependiente se define como aquella que está condicionada por variable independiente. El investigador se enfoca a observar la variable dependiente, analizando los cambios en que se han realizado la variable independiente con el propósito de validar o refutar la hipótesis de la variación de la variable dependiente. Por ejemplo, se plantea la hipótesis: en el país existen métodos avanzados de producción lechera en que, de ser implementada por los ganadores, incrementarían sus beneficios económicos. La variable independiente corresponde a los métodos avanzados de producción lechera. La variable independiente se refiere a incremento de beneficios. Comúnmente la variable independiente se representa con una letra X, mientras la variable dependiente se simboliza con la letra Y. En términos matemáticos, las relaciones se expresan de la siguiente manera: Y es igual a F por X. Escala de medición. La escala de medida representa una metodología o convención utilizada para cuantificar diversas magnitudes. Existen 4 tipos de escalas de medida: nominal, ordinal, intervalo y razón. Las operaciones matemáticas se aplican a la estadística, depende del nivel de medición. Estos niveles generan datos que pueden clasificarse en cualitativas o no métricas, o cuantitativos o métricos. Los datos no métricos incluyen atributos, características y propiedades categóricas y que sirven para identificar y describir un conjunto de elementos o sujetos. Por otro lado, los datos métricos se utilizan para medir o evaluar la diferencia en el rendimiento de los sujetos, tanto en cantidad como en grado. Las cantidades que se miden de manera métrica reflejan la cantidad en la distancia relativa, mientras en las variables que no se evalúan en la escala no métricas no indican distancias relativas. Los datos no métricos se miden en escalas de medición nominal y ordinal, mientras los datos métricos se cuantifican en escalas de intervalo y de razón. La escala nominal se define como el proceso de asignar números de objetos, sujetos o observaciones con el fin de clasificarlos. Los datos en que se obtienen son únicamente frecuencias de ocurrencia de cada clase o categoría de la variable de estudio. Estos datos sirven únicamente como indicadores de presencia o ausencia de características analizadas.
Al utilizar la escala nominal para descargar alguna propiedad de los objetos, no se considera la magnitud con la cada categoría posee dicha propiedad. Por ejemplo, se puede emplear una escala nominal para clasificar un grupo de personas según la variable de sexo, el sexo en masculino y femenino o según la religión a la que pertenecen: católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, y entre otros. Escala ordinal. La escala ordinal posee la propiedad de las escalas nominales, pero añaden un elemento de orden. Al considerar la magnitud de la característica en que se mide la escala ordinal, permite un análisis más profundo de dicha característica en la población. Por tanto, a emplear escala ordinal, no solo buscamos determinar si dos individuos son idénticos en relación de un atributo, sino también establecer si uno es superior o inferior del otro. Un ejemplo de esto es la clasificación de un grupo de personas que según el nivel socioeconómico, categorizándolos en alto, medio bajo y bajo. Escala de razón. En esta escala se reconoce la existencia del cero absoluto y se establece la magnitud de diferencia entre los valores numéricos. Por ejemplo, variable, relación entre edades, escalas. Carlos, 0 años. Pedro tiene 9 años. Juan, 18. 9 años. Él es 9 años más que Pedro y 18 años más que Carlos. Escala de intervalo. Esta escala presenta características de escala interiores, además de la relación relativa a los elementos. Por lo tanto, lo solo relevante de determinar si un elemento es superior o igual o inferior de la otra función de propiedad, sino también en el grado, es decir, que requiere información sobre la magnitud de la diferencia entre los elementos, lo cual se logra mediante definición de una unidad medida común. Por ejemplo, se puede establecer que el sujeto A pesa 10 libras más que el sujeto B, de esta manera en que se puede evaluar las posiciones relativas de los elementos dentro de la escala y realizar operaciones matemáticas con las diferencias obtenidas. Todas las variables pueden ser medidas en escala de intervalo, tales clasificaciones, estaturas, pesos, ingresos, entre otros. Conclusiones. La estadística desempeña un papel crucial en la recopilación, análisis e interpretación de datos. Lo que permite tomar decisiones fundamentales se divide en dos áreas principales: la estadística descriptiva, en que se ocupa de resumir la información, y la estadística inferencial, que facilita la formulación de generación a partir de muestras. Su uso es amplio en múltiples disciplinas como la ciencia, la economía, ya que permite validar hipótesis y realizar predicciones, fomentando el pensamiento crítico, analizar la validad y validez de datos. Bibliografía. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.